Hemos entonces comparado el movimiento circular uniforme con el movimiento armónico simple. Hemos dicho que el movimiento circular uniforme, al proyectarse sobre un plano vertical, describe un movimiento armónico simple. Hemos mencionado también que la energía se comporta con respecto al tiempo siempre como la suma de la energía cinética más la energía potencial en ese sistema masa-resorte. Para continuar, vamos a desarrollar un ejercicio donde aparecen los aspectos que ya hemos mencionado en las primeras dos clases de esta asignatura. El ejercicio, vamos a indicarlo como un oscilador consta de un bloque de 512 gramos de masa unida a un resorte. Cuando es puesto a oscilar con una amplitud de 34.7 centímetros, dice, se observa que repite un movimiento cada 0.484 segundos. Y nos pide encontrar entonces, primeramente, el periodo de ese movimiento. En el literal B nos pide encontrar la frecuencia. En el literal C, frecuencia angular de ese sistema. Literal D nos pide encontrar la constante de fuerza de ese resorte que está conectado a esa masa. En el literal E debemos encontrar la velocidad máxima y en el literal F vamos a encontrar la fuerza máxima aplicada sobre ese sistema. Bueno, demos solución entonces al problema. Tenemos que indicar primero los datos que nos proporciona el problema. Tenemos un dato de masa de 512 gramos que podemos indicarlo de una vez como 0.512 kilogramos. Solamente tenemos que dividirlo entre 1000. Tenemos el dato de también una amplitud que podemos indicarla como A o como XM. Las dos nomenclaturas representan lo mismo. Para diferentes autores en diferentes libros ustedes van a encontrar que A y XM representan siempre la amplitud. La amplitud dice que son 34.7 centímetros. Podemos indicarlo como 0.347 metros para trabajar las unidades en el sistema internacional. Tenemos además el valor de un tiempo en el cual se repite ese movimiento. Ese tiempo nos dice que equivale a 0.484 segundos. Con esa información entonces nos pide primero encontrar en el literal A, nos dice que calculemos el periodo. Sabemos que el periodo se puede representar con la letra mayúscula T y de la definición de periodo sabemos que periodo es el tiempo en el que tarda en desarrollarse o en darse un ciclo completo. Si nos está diciendo el problema que este es el tiempo en el cual se está repitiendo ese movimiento, pues en otras palabras nos está diciendo que este valor es precisamente el periodo del movimiento. Decimos entonces que periodo simplemente es 0.484 segundos. Con eso obtenemos entonces la primera pregunta. El periodo es 0.484 segundos. Posterior a ello nos pide en el literal B que encontremos la frecuencia. De la misma definición, hemos representado frecuencia con F minúscula, de la misma definición de periodo podemos sacar el valor de frecuencia. Ya hemos indicado en nuestro curso de Física 1, lo hemos indicado también, que frecuencia puede ser el inverso del periodo, es decir, 1 sobre T. Con esto obtenemos que 1 dividido entre 0.484 nos da precisamente el valor de frecuencia. Observemos, la frecuencia debe tener unidades de 1 sobre segundos o segundos a la menos 1. Ese valor se representa muchas veces como hercios. 1 sobre 0.484 Hz puede ser el valor de frecuencia. Podemos escribir entonces este valor de la frecuencia en términos de fracciones decimales y podemos decir que la frecuencia resulta de 1 al dividirlo entre 0.484 resulta de 2.1 hercios. Con eso obtenemos entonces el literal B. Ahora, en el literal C nos pide encontrar la frecuencia angular. La frecuencia angular sabemos que
frecuencia angular es 2 pi veces la frecuencia F. Con este valor entonces tenemos que al sustituir frecuencia angular 2 veces pi por el valor de 2.1, al hacer esa sustitución obtenemos entonces un valor de 13.19 radianes por segundo. Podemos indicar entonces la respuesta del literal C como 13.19 radianes sobre segundo. En el literal D, vamos a indicarlo por acá, en el literal D nos pide encontrar el valor de la constante del resorte. Acá lo que nos pregunta es precisamente cuánto vale la constante del resorte. Esa constante la podemos obtener puesto que conocemos la masa y ya conocemos la frecuencia angular del sistema. Si recordamos, el concepto de frecuencia angular es la raíz cuadrada de K sobre M. Si despejamos de esa expresión el valor de K, obtenemos elevar al cuadrado, primeramente, el valor de omega. Eso nos queda solamente como la razón de K sobre M, y de acá despejar K, que es el producto de omega cuadrado por la masa. Con eso obtenemos que es igual a K. Esos dos valores ya los conocemos. Tenemos que omega es 13.19 elevados al cuadrado. La masa, como lo obtenemos acá, 0.512 kilogramos. Esto tendría que ser equivalente a la constante K. Con eso obtenemos nosotros un valor de constante K de 89.1. Y si recordamos, las unidades de la constante de resorte son unidades de newton sobre metro si estamos en el sistema internacional. Es decir, tenemos 89.1 newton sobre metro. Por último, nos queda nada más contestar los dos literales, el literal E y F. Vamos a indicar que en el literal E nos está preguntando la velocidad máxima. Recordemos que anteriormente hemos dicho que una velocidad máxima es el producto tanto de la amplitud de desplazamiento por la frecuencia angular. Entonces simplemente la velocidad máxima es omega por la amplitud. Esos dos términos ya los tenemos. Omega ya hemos dicho que es 13.19 radianes sobre segundo, es decir, hagamos esta sustitución como 13.19 radianes sobre segundo, y la amplitud que hemos dicho de 0.347 metros. Con eso, al hacer el producto, nosotros tenemos un valor de 4.58 unidades de velocidad. Recordemos, son unidades de metros sobre segundo. Muy bien. Ahora, finalmente, el literal F. En el literal F nos pide encontrar la fuerza máxima. ¿Cómo encontramos esa fuerza máxima? Pues simplemente debemos recordar la ley de Hooke de las fuerzas cuando conocemos un desplazamiento. Si tenemos que la fuerza máxima va a ser el producto de la constante de ese resorte multiplicado por el desplazamiento máximo. O, en otras palabras, fuerza máxima debe ser la constante de resorte multiplicada por la amplitud del movimiento. Tenemos entonces, nuevamente, que la constante de resorte es un valor que ya habíamos descubierto anteriormente como 89.1 newton sobre metro. Eso multiplicado por el valor de amplitud, como ya lo indicamos acá, 0.347. Entonces tenemos que la fuerza máxima tiene un valor de 30.92. No olvidemos las unidades, eso es algo importante. Si estamos hablando de fuerza, esas unidades en el sistema internacional deben indicarse como newton. Bien, con este ejercicio entonces hemos tratado de abarcar la mayoría de los conceptos que ya vimos en clase. Hemos hablado de velocidad máxima,
hemos hablado de fuerza máxima, hemos hablado de amplitud, hemos hablado de frecuencia, hemos mencionado la constante de resorte y posterior a ello hemos mencionado también algo de la energía. Vamos a resolver ejercicios posteriores donde aparezca ese aspecto de energía, pero nuestra clase por el momento llega hasta estas literales que hemos resuelto en este problema. Muchas gracias por su atención.